Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a la Iglesia de Cristo en Villahermosa. Siempre es un placer estar aquí, la verdad que sí. Me dio muchísimo gusto pues que Jonathan esté aquí, la verdad. ¿Puedes pasar, Jonathan, por favor? Te quiero presentar a Jonathan porque, si recuerdas, él se bautizó el 1 de enero, pero inmediatamente lo mandaron a Argentina de su trabajo. Y él había estado estudiando la Biblia por 3 años y ya no tuvimos la oportunidad de presentarlo frente a toda la iglesia. Entonces, los que estuvimos en casa de Elena ese día del bautismo, pudimos ver ahí la confesión de fe de Jonathan. Él tiene un hijo que se llama Yamir, Jonathan Yamir, y vive en Poza Rica. Entonces, cuando le dan un día o dos, pues de entre semanas se va a Poza Rica, pero ahorita, como él dijo, va a estar 25 días por acá. Entonces, por si no lo conocías, te puedes poner tan completo. Buenas noches de nuevo, ¿verdad? Como dice Martín, ¿verdad? A lo mejor 3 años, ¿verdad? En el cual estuve yendo y viniendo con ustedes, ¿verdad? Pero no porque haya querido, ¿verdad? Sino porque realmente Dios así me tiene ahorita en su vida, ¿verdad? Entonces, al final tomé la decisión, ¿verdad? De bautizarme, ¿verdad? Una decisión del cual, pues, a muchos los sorprendió, ¿verdad? Y ahora sí que movimos cielo, tierra y mar para encontrar el lugar adecuado, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, me bauticé, ¿verdad? Entonces, pues bueno, soy Jonathan de la Rosa, tengo 30 años, soy de Poza Rica, Veracruz, ahí nací, ¿verdad? Entonces, tengo un hijo, va a cumplir 8 años, se llama Jonathan Yamir. Pues realmente mi profesión, ¿verdad? En cuestión de laboral, es aquí con una compañía del petróleo, ¿verdad? Realmente no tengo, podría decirlo, una vida estable en el trabajo, ¿verdad? Porque realmente me dan 20, 30 días de trabajo y me dicen vete de descanso y me podrán mandar de descanso 2, 3 días, 5 días. No tengo un rol establecido de trabajo, ¿verdad? Entonces, les platico así rapidito, ¿verdad? Cuando me bauticé porque le comentaba a Martín que tenía un miedo en mí, ya mucho tiempo viajando fuera. Entonces, realmente, en una de las reuniones que tuve con Martín, platicamos, y si el día de mañana muero, ¿dónde voy a parar? Entonces, realmente ya había pedido perdón a Dios, ya habíamos platicado y me tomé esa decisión, ¿verdad? Más que nada porque realmente no podía saber el día de mañana. Ahorita ya sé dónde voy a estar el día de mañana. Y realmente pues me fui a Argentina 2 meses, ¿verdad? Regresé y de 2 meses, estando ya laborando todos los días realmente, en el tiempo que estuve allá nomás descansé los fines de semana. Llegué aquí y al 4.º día me mandaron para acá a Villahermosa, directo a un pozo. Estuve 30 días, de ahí me regresaron 3 días a mi casa, volví a regresar aquí 15 días, de 15 días me volvieron a subir a una plataforma 15 días, bajé 3 días, me mandaron de descanso y regresé a Carmen. De regreso a Carmen me fui 2 días a mi casa y ahorita aquí estoy. De las cosas que me sorprendieron de Jonathan fue eso. Me dijo que su necesidad de decir quiero estar con Cristo en caso de que Dios no lo quiera, ¿no? Dice quiere estar con Cristo, pero no tan rápido. No allá tan rápido. Pero lo especial fue que cuando íbamos en el camino buscando dónde se bautizara, porque era 1 de enero, vimos la fuente del Parque La Choca. Nos paramos, mi esposa y yo dijimos, pues si no hay dónde, acá. Y él dijo, sí, yo estoy dispuesto donde sea. Yo lo que quiero es ser bautizado. La verdad eso me llenó de mucha fe, porque hablaba de alguien así como el etíope. Mira, ya hay agua. Y él dijo, sí, la verdad es que se salvó porque iba a salir como Hulk ahí, todo lleno de verde. Lo bueno es que encontramos una alberca inflable y ahí se bautizó Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Bienvenido. Te pido me acompañes por favor a una oración. Padre amado, Dios poderoso, muchas gracias por ver milagros, Señor, de personas que creen en ti,
y saben que el único lugar seguro es estando con Cristo, Señor, y que no importa lo que suceda en esta tierra, si te entregamos nuestra vida, tú la cuidas, la proteges, Señor, nos perdonas lo malo que hemos sido, nos das una vida nueva, Señor, una vida en donde podemos vencer al pecado y donde tendremos la certeza de un día, Señor, estar contigo toda la eternidad. Gracias por tan extraordinario regalo. Te oramos que sigamos viviendo acorde a tu voluntad aquí, Señor, porque aunque nos has regalado la vida eterna, Padre, nuestro deseo del corazón es vivir como vivió Jesús, no por obligación, sino por un deseo genuino que emana de un amor hacia ti, Señor, de lo que ya has hecho por nosotros. Y te oramos, Señor, porque la Biblia sea nuestra guía, nuestra dirección, y podamos someternos a ella a través de tu Espíritu Santo. Te oramos que esta noche podamos aprender más de ti, de tu carácter, de tu palabra, en el nombre y a través de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 16, en el versículo 1, y para hacer una remembranza de todo lo que hemos visto un poco, recuerdas que la carta de los Romanos va principalmente a ese regalo de gracia, que nadie se merece la salvación, nadie la puede alcanzar por obras, pero Cristo Jesús tuvo a bien morir por nosotros de una forma impresionante. Y lo último que vimos en el capítulo anterior, en el 15, era acerca de esas liturgias, ¿no? De ese servicio que ofrecían los antiguos para sus países, sobre todo los griegos para Atenas, y cómo Pablo utiliza esa palabra y dice: yo quiero ofrecer así un sacrificio extraordinario, voluntario para Dios. Y obviamente también vimos de que no importa lo que comas, lo que bebas, sino lo importante es Cristo, pero que no aproveches tu libertad para que otros caigan. Si tú sientes que algo no te hace mal o no es malo, pero sabes que a otro le puede ofender, tu deber como cristiano, tu amor a Cristo te hace decir: no lo hago, no porque lo considere malo, sino porque sé que puede hacer a otros pecar, porque sé que el enemigo puede aprovecharse de esa debilidad para hacer que otros caigan. Entonces, aquí está Pablo, y en el capítulo 15, en el versículo 30, nos quedamos. Dice: nos quedamos en el 15:22. Vamos a ir un poquito rápido para ver si hoy terminamos el libro de los Romanos. Dice: precisamente por esto no he podido ir a verlos, aunque muchas veces me lo había propuesto. Pero ahora que ya he terminado mi trabajo en estas regiones, y como desde hace muchos años estoy queriendo visitarlos, espero que podré hacerlo durante mi viaje a España. Y una vez que haya tenido el gusto de verlos, aunque sea por poco tiempo, espero que ustedes me ayuden a continuar el viaje. Pero ahora voy a Jerusalén a llevar ayuda a los hermanos de allí, porque los de Macedonia y Acaya decidieron voluntariamente hacer una colecta y mandarla a los hermanos pobres de Jerusalén. Lo decidieron voluntariamente, aunque en realidad estaban en la obligación de hacerlo, porque así como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos, estos a su vez deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Así que cuando yo haya terminado este asunto y les haya entregado a ellos la colecta, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Estoy seguro de que cuando yo vaya nos enriqueceremos con todas las bendiciones de Cristo. Aquí vemos a un Pablo diciendo sus planes inmediatos y sus planes futuros. Dice Pablo que quiere ir a España. Pablo varias veces externó que quería ir a España. España era, en esos tiempos estaba siendo como que la potencia, empezaban a surgir grandes pensadores de ahí, filósofos como Seneca, que incluso los que estudiaron en la universidad todavía pueden ver cosas acerca de lo que él pensaba, y llegó a ser el primer ministro de Nerón en los tiempos de Roma. Entonces era un hombre súper talentoso, y había muchos otros científicos y todo el mundo saliendo de España. Y además España era la última tierra conocida, no se había descubierto América, entonces llegabas a España y decías: es el fin del mundo, ¿no? Entonces cuando Pablo oyó que Cristo les dijo: quiero que prediquen hasta el fin del mundo, seguramente dijo: España, ¿no? Entonces
Entonces el deseo de Pablo era llegar hasta España, que para él era el fin del mundo hacia Occidente. Entonces había un deseo de Pablo y siempre lo externó. Lamentablemente no lo llevó a cabo. Al menos en la Biblia, en el libro de Hechos, Pablo va a Jerusalén, es encerrado, apresado y pasa 2 años preso, 4 años preso, 2 de ellos en Roma. Sí visitó Roma, esta iglesia no la conocía, pero la visitó encadenado, ¿no? La visitó ya preso. Pero vemos cómo Pablo tenía ese deseo en su corazón y el plan más a priori era llevar una colecta a Jerusalén, a los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Por qué quería hacer esto Pablo? Uno, porque él tenía una deuda con los judíos. Él tenía una deuda. ¿Saben? Nosotros en general, de cierta forma, tenemos deudas con quienes nos enseñan el evangelio. Los judíos que se convertían en Israel, ¿de qué vivía el pueblo judío? La verdad es que casi todos vivían del templo. Algo tenían que hacer en el templo. Los que no cambiaban monedas ahí, vendían animales para el sacrificio, los que no eran sacerdotes o del coro o de las visitas de los judíos que llegaban, los que no vivían en Jerusalén y llegaban al templo. Esa era la vida de Jerusalén hasta la fecha, ¿no? Y quien se convertía al cristianismo y decía, ya no creo más en el judaísmo y ahora sigo a Cristo, lo más seguro es que perdía su trabajo y su modo de vida, porque ya no podía servir en el templo. Entonces la iglesia de Jerusalén realmente era una iglesia pobre económicamente hablando. Y muchos, tú sabes, los apóstoles eran judíos y dejaron todo para llevar el evangelio a todos lados. Entonces Pablo sabía que había una necesidad grande ahí. Los hermanos de Macedonia y Acaya sabían que había una necesidad ahí y ellos decidieron, y eso es lo especial de la ofrenda, hermano. Dice, decidieron voluntariamente ayudar, aunque estaban obligados, dice Pablo. Había una obligación, aunque estaban obligados a hacerlo, ellos decidieron voluntariamente hacerlo. Y eso es lo increíble de nuestra ofrenda, hermano. Lo increíble de la ofrenda que yo doy, de la que da mi esposa, de la que das tú, es que no hay ninguna obligación, sino es un deseo de que la palabra de Dios se siga expandiendo. ¿Cómo llegó la iglesia de Cristo a Villahermosa? Tú sabes, hermanos de otro país dijeron, queremos que la palabra de Dios llegue a México, y ellos ofrendaron para que la palabra de Dios llegara a México. Luego los hermanos de México dijeron, vamos a llevar la palabra de Dios a todos los estados, y empezaron a mandar misiones a cada estado. Y ese es el sentido de la ofrenda, es decir, yo quiero que la palabra de Dios se siga expandiendo. Por supuesto, y lamentablemente en la actualidad hay mucha corrupción en ese aspecto, pero son cosas que a nosotros no nos interesan. A nosotros lo que nos interesa es que la palabra de Dios se siga expandiendo. Amén. Y sabes, no había una mejor manera de demostrar prácticamente la fe. Tú puedes decir muchas veces, yo te amo, yo te quiero. Y recuerdas cómo dice Juan, en la carta de Juan dice, de nada sirve que le digas a tu hermano que te vaya bien, pero no le das para que coma. Entonces dice, de nada sirve el saludo y el deseo bonito si no lo ayudas con hechos. Entonces aquí Pablo dice, esa es la mejor manera de ayudar. Si ves a alguien con necesidad, ve y haz lo que tienes que hacer. Era la mejor manera de aplicar la fe práctica. Es bastante fácil decir, soy un cristiano y soy generoso, pero a la hora de soltar, a la hora de llevar alimentos, a la hora de compartir con los que menos tienen, es donde se ve realmente si tu corazón está involucrado con el mensaje de Cristo. Amén. Dice en el versículo 30, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando a Dios por mí. Pidan a Dios que me libere de los incrédulos que hay en Judea, y que la ayuda que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibida, para que, si Dios quiere, llegue yo con alegría a verlos a ustedes y tenga descanso al visitarlos. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. ¿Sabes? Pablo, dijimos que quería ir a España, pero sabía que tenía que ir a Jerusalén a llevar esa colecta. ¿Recuerdas? Quiero que me acompañes a Hechos 20:22 para que veas cómo lo que Pablo sabía que iba a suceder en Judea. Dice Hechos 20:22, y ahora voy a Jerusalén
obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Este es Pablo, hermanos. Pablo dice, yo voy a ir a Jerusalén, voy a ir a Judea. Y él dice, mi sueño, mi plan es ir a España, pero el Espíritu Santo me está guiando a llevar esta ayuda. Y yo sé que lo que ahí me espera es sufrimiento. Y sabes, no hay nada más valiente que cuando un cristiano sabe que lo que le espera es dificultad, situaciones duras, pero dice, pero yo quiero llevar el Evangelio. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Vamos, y la verdad, hermanos, es que nada de lo que ningún ejemplo que nosotros podamos poner se compara con lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y si tienes una duda mayor, ahí mismo en Hechos, anótalo en 21:10, dice, ya hacía varios días que estábamos allí cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Al llegar ante nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó, ¿por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Como no pudimos convencerlo, lo dejamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Aquí Pablo les está escribiendo a los romanos, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, tengo planes como hombre, quiero hacer cosas, quiero cumplir metas. Pero el Espíritu Santo me dice, ve a Jerusalén. Y llega un profeta y le dice, le quita el cinturón, se lo ata y le dice, el Espíritu Santo me dice, Pablo, que el dueño de este cinturón va a ser atado así en Jerusalén. Y todos le dicen, Pablo, te lo están diciendo claro, no vayas, mira lo que te espera. Y Pablo dice, ¿por qué se ponen tristes? Estoy dispuesto a morir por Cristo. Y eso, hermano, de verdad cuando estaba estudiando me cortaba el corazón, porque pensaba cuántas veces a cuántos hombres y mujeres no les han dicho, no hagas eso, te va a ir mal. No hagas eso, no dejes eso por Cristo. Mira, te están ofreciendo este trabajo, solo tienes que decir mentiras, solo tienes que ser un poco corrupto. Y que un cristiano diga, no me entristece no tener dinero, no me entristece no tener posición, me entristece fallarle a Dios, me entristece fallarle a aquel que me perdonó todos mis errores y mis transgresiones. Y estoy dispuesto a morir por él, aunque me lo digan claramente, vas a sufrir, y que Pablo diga, eso no me interesa ni me pone triste. Me pondría triste no hacer la voluntad de Dios. Y sabes, hermano, muchas veces a nosotros nos dicen, y ya ni siquiera hay obligatoriedad, comparte tu fe. A ti no te van a matar con un cinturón, no te van a pegar. Acabo de ver un video de unos amigos compartiendo de Cristo en Jerusalén en estos tiempos, y cómo la gente los calla, los insulta, los escupe literalmente. Gente que se ve normal, así como tú y yo, vestidos de jeans y playeras, y ellos van caminando y predicando el Evangelio, y cuando oyen el nombre de Jesucristo, del Mesías, se les acerca y les dice, cállate, les tiran patadas, los escupen, y ellos están diciendo, yo no te voy a usar violencia, yo solamente te digo, lee, reconoce a Jesucristo como el Salvador. Lo mataron hace años y te sigues portando violento ahora mismo por escuchar el mensaje. Y sabes, me llama mucho la atención que nosotros aquí en Villahermosa, tú puedes compartir libremente el Evangelio. Decirle a alguien, mira, te invito a la iglesia. Y hay hasta quienes lo ven bien. Ahora le vas a la iglesia así, qué bien. Y no lo hacemos. Y no tenemos ese deseo de que las personas vengan a conocer de Jesús. Y Pablo decía, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Me sentía avergonzado, hermano, yo mismo, de la forma en que predico el Evangelio, de la forma en que comparto. Porque, ¿sabes? Pablo estaba deseando ir a España, no de viaje, no a ver
la puerta de Alcalá, sino estaba deseando compartir el mensaje. Ese era su deseo. Y nosotros no queremos hacerlo cuando podemos hacerlo en la comodidad de una plaza, en un parque, en cualquier lugar. Obviamente, ¿por qué hacía esto Pablo? Bueno, le pide sus oraciones al pueblo, ¿recuerdas? Dice en el capítulo que estamos leyendo, dice en Romanos, les pido que oren. Dice, estoy seguro, les ruego que se unan conmigo en la lucha orando a Dios por mí. ¿Por qué Pablo se sentía seguro? Porque sabía que había un pueblo orando, un pueblo peleando espiritualmente. Él tenía una certeza, eso le daba la fortaleza. Hermano, cuando decimos oren porque en la conferencia que vamos a ir a México, a Toluca, haya un fruto extraordinario, no es para que vayas a tu casa y digas, ay sí, que oren otros, seguro están orando otros. Es para que tú ores. Cuando te dicen ora porque haya fruto, ora porque otros hombres y mujeres conozcan, es porque la lucha de verdad se gana de rodillas. Por eso Pablo estaba tan seguro. Dice que el Dios de paz esté con todos ustedes. Pablo se sentía en paz porque sabía que ese Dios al que le decimos el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, estaba con él. Y no importaba lo que le sucediera a su cuerpo, él estaba en sus manos. Así como dijo Jonathan, ahora sé a dónde voy. Y no se refería a Poza Rica. Así que hermanos, tú estás con el Dios de paz. Y si estás con ese Dios de paz, siéntete seguro en lo que hagas. Dice Romanos 16:1, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien en el nombre del Señor, como se debe hacer entre los hermanos de la fe. Y ayúdenla en todo lo que necesite, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Pablo manda a Febe con una carta de recomendación. Te has dado una carta de recomendación para ir a buscar trabajo, que dice, yo digo que este es apto para esto. Esta realmente es una carta de recomendación de Pablo a Febe. Dice, miren, esta lleva una carta de recomendación personal por mí. Diaconisa es servidora, es una palabra que significa servidora. Actualmente es un título, ¿no? El diácono o la diácona. En esos tiempos realmente no había tantos títulos. Simplemente es una palabra que dice, ella es una servidora. Ella va a servir. Recíbanla bien en el nombre del Señor, como se debe hacer entre los hermanos de la fe. Qué increíble Pablo diciendo esto. O sea, sabes, hermano, gracias a Dios nosotros tenemos esa práctica y no debemos de perderla nunca, jamás. Cuando viene alguien a la iglesia, se debe sentir en su casa. Las visitas sí, pero los hermanos deben de poder hasta entrar en tu casa. Te he dicho, cuando ha venido Esteban y me habla según él para quedarse en un hotel y acaba en la casa, porque él sabe. Hace poco nos hablaron, una hermana que viene de Puebla va a venir a quedarse por acá un mes o dos y ya tiene casa, ¿no? Si no es conmigo, es con las solteras, y eso es lo especial. Cuando yo me acuerdo que de soltero iba a México, eso me marcó el corazón a mí mucho. Cuando fui de repente a la Ciudad de México, me dijo Germán, iba yo a Nesa y me dijo, ve con un amigo, se me olvidó el nombre del hermano ahorita, tengo mala memoria, pero me quedé con él y de verdad me trató muy bien en su casa y se levantaba en la mañana a hacerme desayunar y luego me llevó ahí por Nesa y me cuidaba de los perros porque había un montón de perros. Me iba corriendo, y me sentí tan especial. Cuando era novio de Zaira, iba a Mérida, yo no pagaba hotel. Yo sabía que estaba la casa de Gabriel y Lucy, la casa de Víctor y Minelia, y estaba ahí, estaba libre. Eso es lo que aquí está diciendo Pablo. Dice, son hermanos, recíbanla como se debe recibir. Hermanos, si tú no recibes personas en tu casa, hazlo. Si no has recibido hermanos en la fe, atrévete un día. No es comodidad lo que necesitan muchas veces. Va a haber hermanos que te pueden decir, bueno, yo me voy a una casa con clima y está bien. No es que sea chocante, es que el calor de Tabasco aprieta, ¿no? Pero que tú estés dispuesto a recibir, que tú digas, mi casa está abierta,
cuando gusten. Hay esto, esto y esto. El que quiera, adelante. Te compartía de los hermanos de Estados Unidos que discipulan a nuestro hermano en Acapulco y que él no tiene aire acondicionado, y le dijeron los hermanos de Estados Unidos: vamos a ir a Acapulco, queremos conocer la iglesia. Ellos le pagan el sueldo a este hermano de Acapulco, y él les dice sí, y habló con alguien de México. Estoy preocupado porque no sé en qué hotel hospedarlo, ¿no? Y ya cuando les habló para decirle los hoteles, el hermano gringo le dijo: yo no voy a conocer hoteles, yo voy a conocer tu casa y me quiero quedar ahí. Entonces el hermano me dijo: pero es que aquí no hay aire acondicionado. Y yo, si tú puedes vivir así, yo puedo vivir así, ¿no? Y ahí el gringo, creo que a los 3 días se fue a un hotel. A ver si se quedó en casa con el hermano, ahí padeciendo, viviendo, disfrutando de la iglesia. Esto es lo que Pablo dice: recíbanla con el cómo se debe hacer entre los hermanos de la fe, y ayúdenla en lo que se necesite, en lo que se requiera. Eso es la iglesia. Dice: saluden a Prisca, en el versículo 3, saluden a Prisca y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo Jesús. A ellos que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía, no solo yo les doy las gracias, sino también todos los hermanos de las iglesias no judías. Y aquí tenemos otro ejemplazo también, Prisca y Aquila. Si no has estudiado la vida de Prisca y Aquila, es impresionante. Son una pareja de esposos que donde vivían tenían una iglesia en casa. Anota, por ejemplo, Hechos 18:2, Hechos 18:18, Hechos 18:24 al 26 y Primera de Corintios 16:19. Luego te lees la vida de Aquila y Priscila. Ahí te habla de ellos en todos esos pasajes. Priscila y Aquila. Aquila es un hombre que nació en Asia Menor, en el Ponto, y Priscila al parecer era de clase alta. Ellos le enseñaron a Pablo a trabajar las tiendas de campaña. Cuando ellos vivían en Roma, y de repente los hacen, si tú no sabes, los judíos siempre han habido edictos que los obligan a salir de su país, como pasó eso que pasó de Alemania, se me fue el nombre. El holocausto judío no fue lo único, En 1492, por ejemplo, España dictó un edicto que todos los que eran judíos tenían que salir de España dejando todas sus cosas, y si no, los iban a matar. Y como eso en la historia ha habido varias veces. En Roma, en los tiempos de Pablo, en el año 52, el emperador, déjame leerlo, Claudio dictó un edicto que dijo: todos los judíos tienen que irse de Roma si no quieren morir. Entonces Aquila y Priscila dijeron: vámonos con nuestras cosas, y se fueron de Roma y fueron a vivir a Éfeso. Ahí llegó Pablo y ellos lo reciben en su casa, trabajan con él haciendo tiendas de campaña, y en 1 Corintios 16:19 están viviendo en Corintio, y Pablo les dice: salúdenme a los que se reúnen en su casa. Y aquí les vuelve a decir: saluden igualmente a los que se reúnen en casa de Priscila y Aquila. Sabes, en la casa de Priscila y Aquila siempre había iglesia, siempre había iglesia, siempre había reunión. Pablo, donde los saludaba, ya sea en Éfeso, ya sea en Roma, ya sea en Corintio, decía: salúdenme a los que se reúnen en su casa, a la iglesia que se reúne en su casa. ¿Sabes? No decía a los del Hotel Viva, decía a los de la casa de Prisca y Aquila, porque sabía que en su casa había reuniones que alababan a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Hermano, nosotros tenemos reuniones mensuales, pero si esa reunión no se hace, no es impedimento. ¿Por qué no has invitado gente para que conozcan de Dios a tu casa? Es que no se han hecho reuniones mensuales. ¿Tú crees que Prisca y Aquila necesitaban una invitación de la iglesia para que dijeran: en mi casa hay reunión tal día? No necesitaban eso. Ellos compartían el evangelio. Y prueba es que cuando llega Apolos, en el libro si lees la vida de Prisca y Aquila, hay un momento donde Apolos llega, y Apolos llega poderoso porque era un hombre que creía en Jesucristo y hablaba poderosamente del evangelio, pero tenía detalles que todavía no amarraban, y ellos lo escuchan hablar del evangelio y lo llaman aparte, se lo llevan a su casa, le dan asilo y le enseñan lo que le faltaba aprender, porque Apolos no conocía del
del bautismo de Jesucristo, sino solamente el de Juan. Y dice la Biblia que ellos se lo llevan a su casa y le enseñan: Apolos, tú tienes poder y vienes inspirado, pero mira, te falta aprender esto y el otro y aquello, y lo tienen ahí enseñándole también. ¿Sabes? Tenía un amor impresionante hacia Dios, pero hacia la iglesia también. Es una de las parejas más extraordinarias de todo el Nuevo Testamento. Priscila y Aquila. Lee los versos que te di para que puedas verlos. ¿Sabes? Hay especulaciones acerca. Hay un autor que se llama William Barclay, que es de mis favoritos, y él estudia mucho el origen de las palabras, conoce muchísimo, y dice que el nombre de Prisca viene de una familia noble de Roma, y Aquila era un nombre de esclavo, de liberto. Entonces dice que en su interés romántico de hacer el cristianismo muy romántico, dice que seguramente se conocieron en una reunión, ella de la nobleza, él un ex esclavo, pero al no haber impedimento de raza ni de posición ni nada, se casaron y vivieron toda su vida haciendo tienditas de campaña como nómadas, de Roma a Éfeso, a Corintio, bla bla bla. Pero eso es solamente suposición romántica de William Barclay. Pero sabes, lo que sí me queda claro es que en su casa todo el tiempo había una iglesia. Espero, hermano, que en tu casa, si vives en Villahermosa, si el destino te hace cambiarte a otro lugar, no esperes que la iglesia llegue. Tú eres la iglesia. Me sorprendió en Toluca el año pasado que fuimos, y un hermano de La Barca, Jalisco, me dice que había iglesia allá. Y le digo: órale, nunca había escuchado de la iglesia en La Barca. Además, ni sabía que había un lugar que se llamaba La Barca, Jalisco. Me decía: vemos 25 discípulos. Le digo: ¿y cuándo mandaron la misión? ¿O qué? No, dice, un hermano de Estados Unidos se convirtió, se fue a Estados Unidos de ilegal, se convirtió allá en Estados Unidos y lo deportaron a donde él era, y era de La Barca. Entonces él llegó a un arbolito y empezó a invitar a estudiar la Biblia. Y yo llegamos otros y nos reuníamos abajo de un arbolón que daba mucha sombra. Empezamos 4, luego 10, ahorita somos 25. Y ya, ahorita ya la iglesia en Guadalajara, ya llegan hermanos cada semana y nos están ahí discipulando y todo. Pero ¿saben? Me sorprendió que un hermano que se convirtió, llegó a su ciudad y dijo: no tengo dinero para moverme, pero yo soy la iglesia. Y él hizo. Imagínate, hermano, nosotros somos 70. ¿Cuántos seríamos si cada uno de nosotros tiene su iglesia en casa? Pero voluntario, sin obligaciones. Dice en el versículo 5: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Aquila. Saluden a mi querido amigo Epeneto, que en la provincia de Asia fue el primer creyente en Cristo. Fíjate cuántos amigos tenía Pablo y cómo conocía profundamente su corazón. Dice: saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a mis paisanos, Andrónico y Junias, que fueron mis compañeros de cárcel. Se han distinguido entre los apóstoles y se hicieron creyentes en Cristo antes que yo. Aquí vemos cómo la iglesia ya empezaba a mandar sus enviados, a sus apóstoles. Empezaba a enviar. Los apóstoles de los que habla aquí son los apóstoles de la iglesia, ya no los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo son 12 más un adicional, ¿no? Que es Pablo. Y el requisito, ya sabes, era haber conocido a Jesucristo personalmente. Estos son apóstoles de la iglesia: Andrónico, Junias, el mismo Apolos, y Felipe, eran apóstoles de la iglesia. Apóstol significa enviado. La iglesia los comisionaba, eran como si fueran misioneros, que dijeran: tú vas a dirigir allá, tú vas a poner misión allá, tú vas a poner iglesia allá. Y Andrónico y Junias seguramente eran contemporáneos de Esteban, y me sorprende mucho cómo el cristianismo te cambia. Seguramente Andrónico y Junias dice que eran cristianos antes de Pablo. Ellos vieron morir y vieron la persecución que Pablo había hecho a la iglesia, y ahora había una amistad increíble ahí entre ellos, tanto que habían sido compañeros de cárcel. Eso es increíble. Saluden a Ampliato, mi querido amigo en el Señor. También me queda claro que los nombres de los primeros cristianos no son como que
para ponerle a mi hijo, ¿verdad? Imaginas que venga a la iglesia Ampliato. Hay unas catacumbas en Roma, yo no sabía, pero hay catacumbas en Roma, son cerca de, parece que como 100 kilómetros de tumbas, de cristianos principalmente. Hay como 750,000 cuerpos en Roma, los que mataban obviamente en el Coliseo. No sé si tú sabes qué tan fuerte fue la persecución, pero por ejemplo Nerón, cuando los acusó de incendiar Roma, los mandaba a cubrir de brea y a ponerlos como antorchas vivas en sus jardines para que... Y esos cuerpos están enterrados ahí. Hay un cuerpo, hay una tumba muy especialmente adornada y dice Ampliato, ¿no? Y nuevamente William Barclay sugiere que debe ser la tumba de este caballero cristiano. Ampliato era un hombre de esclavo y dice que seguramente era un esclavo en la vida, pero un príncipe en la iglesia. Mi querido amigo en el Señor, saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo, y también a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a mi paisano Herodión y a los de la familia de Narciso, que creen en el Señor. Saluden a Trifene y a Trifosa. Seguramente Trifene y Trifosa eran mellizas. Y sabes, sus nombres significan melindrosa y melosa. Eso es lo que significan. Y según algunos autores dicen que aquí Pablo, tú sabes que Pablo tiene ¿cómo se llaman los que escribían cartas? Amaneuse, un amaneuse que escribe las cartas. Él está dictando y dice, seguramente aquí era un guiño, porque le dice, salúdame a Trifene y a Trifosa, ¿no? A melindrosa y a melosa, pero curiosamente dice que trabajan arduamente en la obra del Señor, ¿no? Y ese trabajo, la palabra trabajar, hablaba de un esclavo que trabajaba hasta casi morir, como negro, decimos aquí los tabasqueños. Hoy trabajé como negro para vivir como blanco. Pues Trifene y Trifosa trabajaban como negros para servicio del Señor. También a nuestra querida hermana Pérside, que tanto ha trabajado en la obra del Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. ¿Recuerdas otra de las suposiciones del Nuevo Testamento? Y es una suposición porque no se puede asegurar, pero cuando hablan de Simón de Cirene en el Evangelio, recuerdas que dicen el padre de Alejandro y de Rufo. El Evangelio de Marcos está hecho para una audiencia romana, al igual que la carta a los romanos. Este Rufo, por lo tanto, era conocido en la iglesia en Roma. Cuando Marcos escribe el padre de Alejandro y de Rufo, es porque obviamente los que iban a leer el Evangelio lo conocían, ¿no? Eran conocidos en la iglesia en Roma. Y aquí vuelve a decir Pablo, saluden a Rufo, distinguido creyente del Señor. Y casi todos los eruditos bíblicos están de acuerdo, aunque es una suposición, en que este Rufo es el mismo hijo de Simón de Cirene. Y su esposa de Simón de Cirene sería pues la madre de Rufo. Y es muy interesante esta situación, ya que habla de una tarde en el Gólgota. Simón de Cirene, Cirene es una parte de África, y él era de ahí. Seguramente juntó su capital para irse a Jerusalén al día de la Pascua, siendo un judío, ir y decir quiero disfrutar de la Pascua, y lo que se llevó fue un chasco cuando un soldado romano le pone la espada y le dice, tú tienes que cargar la cruz de este hombre, y no podía negarse. Entonces el deseo de él de participar de la Pascua se convirtió en una increíble realidad cuando con el paso del tiempo descubrió la verdad de que la Pascua era solo un símbolo de la verdadera Pascua, la verdadera libertad que Cristo nos da, y que había participado del evento más extraordinario de la historia, la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y si eso había llegado a impactar a su hijo de tal forma que él se volvió un hombre distinguido en la iglesia en Roma, nuestro Rufo. Y tiene un hermano que se llama Alejandro. Tú puedes leer el Evangelio de Marcos cuando dice Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y Alejandro también viajó mucho tiempo con Pablo. De hecho,
cuando hay un problema ahí en Antioquía, Alejandro es el que sale a defender a Pablo y recibe unos cuantos azotes. Así que seguramente podrían ser estos hombres mismos. Dicen, salude, en el versículo 14, saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden también a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos en la fe que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo le mandan saludos. ¿Sabes? Ahí me llamó mucho la atención los nombres, porque hay historias para todos, De verdad me sorprendió mucho cómo no son palabra de Dios, porque no están en la Biblia, pero hay mucha historia atrás de todos estos nombres, y seguramente hay muchísimo que aprender. Lo que me queda claro es que si están en la Biblia es porque tuvieron un papel impresionante en la vida que hoy conocemos nosotros como el cristianismo. Dice el versículo 18, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Todos saben que ustedes han sido obedientes, me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Así el Dios de paz derribará pronto a Satanás a vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Parecía que Pablo iba a acabar, ¿no? Ya estaba mandando saludos a toda su lista de amigos. Saludos, 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 saludos. Pero te digo, Pablo está dictándole a un amanuense y de repente se acuerda y dice, tengan cuidado con los que te quieran enseñar algo que no es correcto, algo que la Biblia no dice. ¿Sabes? Parecería que eso no es necesario de decir. Sería ilógico que si tú estás creyendo en la Biblia, alguien te dijera, no vayas a creer algo que no dice la Biblia. Pero curiosamente es el mayor mal de nuestros tiempos. Cientos de religiones inventadas, y no hablo de diferentes denominaciones como ser adventista o ser pentecostal, no, hablo de religiones totalmente diferentes que hablan de algo totalmente distinto, ¿no? Como el mormonismo, por ejemplo. Yo no sé si tú sabes, pero por ejemplo una de las grandes promesas del mormonismo es que tú y yo vamos a llegar a ser Dios en un momento. Esa es una de las grandes promesas del mormonismo. Tú vas a ser Dios. Tú debes llegar a ser como Dios. Si tú vives una vida agradable, va a llegar el momento en que vas a llegar a tener tu propio planeta y le vas a poner como quieres y vas a ser el Dios de ese planeta, ¿no? De ese mundo. Entonces realmente hay tantas cosas que se distorsionan en la Biblia por no o por creerse de más cosas. Hay una corriente por ahí que se llama un profeta según que se llama William Marion Branham. Y este hombre dice que el primer pecado que cometió Eva con la serpiente fue fornicación. No fue comer un fruto prohibido, sino que tuvo relaciones con la serpiente. Y es cuando Dios la condena a la serpiente, que ya no va a tener patas y se va a arrastrar por el suelo. Y toda la simiente que viene de Eva y la serpiente es Caín, y es toda la maldad. Y la simiente que viene de Adán y de Eva es todo lo bueno, ¿no? Y ahí hay una bifurcación, una separación. Y bueno, si tú eres de la simiente de Adán y de Eva, ya la hiciste, estás del otro lado. Pero si tú eres de la simiente de Caín, de la serpiente y de Eva, ya te vas para abajo. Y no hay forma de evitarlo, ¿no? Si eres de la simiente, estás adentro. Y si no eres de la simiente, estás adentro. Y lo sorprendente es que el que es de la simiente lo sabe. El que es de la simiente y tiene la simiente llega y ¡pum! Soy de la simiente, ya la hice, voy al cielo. No importa cómo me porte, o debería de importarme, pero realmente no tiene ninguna trascendencia. Entonces, esto que dice Pablo aquí tiene un peso impresionante, hermano. Dice, os advierto que debes tener cuidado con los que, apartándose de la enseñanza que han recibido,
caen en disensiones y ponen tropiezos en tu camino para hacerlos caer. Y sabes, lo bonito es que dicen que hablan con halagos y buenas palabras. ¿Cómo te habla alguien cuando quiere ponerte de su lado? Cuando alguien está mal, pero quiere que te le unas. No llega y te empieza a hablar mal, ¿no? Te habla bonito a ti y ya luego habla mal de los demás. Luego habla mal de la iglesia. Luego habla mal del mensaje. Luego habla mal de lo que se practica. Pero ya cuando te halagó, ya cuando te endulzó el oído, ya cuando dices, oye, este hermano es buena onda, ¿no? Esta hermana es increíble. Y ya cuando tiene eso, entonces sale lo real. Y dice, debes de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Lamentablemente llegará un momento donde eso recibirá su propia paga, hermano. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Perdón, es que traía mi Biblia en el teléfono y se me descargó. No, préstame. Nada más para ver el último versículo. Ahí anda. Dice en el versículo 20, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Sabes? Es algo muy especial eso. Dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Sabes? Muchas veces nosotros relacionamos la palabra paz con no hacer nada. Ese es alguien que ve muy pacífico y lo ves sentado en la hamaca con el abanicón. Es un hombre muy pacífico. Pero sabes, aquí Pablo dice, el Dios de paz aplastará a Satanás. O sea, el Dios de paz no está sentado con su abanico. Nosotros decimos que servimos a ese Dios de paz. Tenemos que participar activamente en aplastar al enemigo. Nosotros no nos metemos con el enemigo. Nosotros le quitamos almas al enemigo. Hablamos del mensaje. Y Dios va a hacer su trabajo. Dios lo aplasta. Nosotros no peleamos con el enemigo. Nosotros estamos con Dios, unidos a Él, oramos y luchamos contra el enemigo de la forma que podemos hacerlo, salvando almas. Sabes, tú no puedes decir, yo soy un hombre de paz, una mujer de paz, porque no le hago mal a nadie. No, eso es ser un flojo. Eso es ser alguien que no hace nada. El Dios de paz aplasta. El hombre y la mujer de paz actúan para que esa paz se logre. Si no, solamente somos holgazanes. Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribe esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Es la única carta de Pablo donde podemos ver el nombre del amanuense. Todas las demás no sabemos quién escribía, pero lo increíble es que Pablo aquí nos permite saber, o más bien Tercio nos permite saber quién era el que escribía. Lo que sí quiero es que veas que el trabajo cristiano se hace en equipo. El trabajo hasta escribir una carta, Pablo lo hacía en equipo. Dice, lo saluda Gallo. Ese era mi Gallo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Otra vez. Digo, si no aprendemos algo de estos pasajes, es demasiado, hermanos. Les envía saludo Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Entonces escribía Tercio y estaba el hermano Cuarto. ¿Sabes? Uno de los que bautizó Pablo dice, yo solamente bauticé a la familia de Gallo. ¿Recuerdas esa parte? Dice Pablo, yo no bauticé a nadie más que a la familia de Gallo. ¿Sabes? Vemos cómo la deuda de corazón se hace tan fuerte que ahí andaba Gallo tras donde Pablo decía, no, ese es mi Gallo. Andaba donde él iba. ¿Sabes? Es una deuda de corazón, hermano. El que te compartió la fe, tienes una deuda de corazón con ellos.
una deuda de servirles, de buscar que estén bien, de orar por ellos. Y además este hombre Gayo estaba tan agradecido que dice: Él es el quien me hospeda y también me recibe en su casa a toda la iglesia. El cristianismo es la puerta abierta, la mano abierta y el corazón abierto. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Sabes, Pablo termina con una alabanza impresionante diciendo: toda la historia anterior apuntaba a Jesucristo. Todo lo que se hizo, todo en el Antiguo Testamento, en la historia del ser humano, apuntaba a Jesucristo. Y de Jesucristo surge toda la nueva historia. Y lo sabemos, antes de Cristo, después de Cristo. Los mismos años están contados así. Pero la verdad es que toda la historia de la humanidad se resume en ese hecho de Jesucristo. El Evangelio define toda la historia. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos llegar al cielo? Gracias al sacrificio de Cristo. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos buscar perfeccionarnos? ¿Cómo podemos amarnos el uno a los otros? Gracias al sacrificio y resurrección de Jesús. Dice Pablo, todo está encerrado en Cristo Jesús y ha sido revelado a nosotros. Increíblemente ha sido revelado para nosotros. Y sabes, Jesucristo es para judíos y para gentiles. Esa es la buena noticia. En todas partes podrán llegar a creer y obedecerlo a Él. Hermano, al igual que Pablo, nos unimos en su oración y en su alabanza y decimos: toda la gloria sea para el único Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Acompáñame a una oración. Padre amado, Dios poderoso, qué increíble saber que en tu plan perfecto y eterno tú y nosotros estamos involucrados. Jesús tuvo un plan y fue formar un grupo de hombres y mujeres que compartieran el mensaje a todo el mundo, Señor. Él se fue físicamente, pero confió en que esos hombres iban a seguir expandiendo el mensaje. Esos hombres confiaron en otros y esos así sucesivamente hasta nuestros días. Señor, hay quienes confían en nosotros para expandir el mensaje. Hay quienes oran por nosotros para que otros hombres y mujeres sean perdonados por Jesucristo, sean salvos en Cristo Jesús y acepten a Cristo en sus vidas. Señor, no permitas que estorbemos en el plan que nos ha sido revelado. Permítanos ser participantes activos, no fanáticos, Señor, sino participantes del juego. Padre amado, bendiga nuestras vidas, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Con esto terminamos el libro de Romanos y vamos a pasar a otras cosas los miércoles. Por favor, ora para que Dios siga ministrando a la iglesia. Que Dios te siga bendiciendo.